Vamos a ver estudios de laboratorio en un paciente que tiene síndrome de Cushing por glucocorticoides exógenos. Entonces, vamos a ver cómo están estas pruebas en el paciente con síndrome de Cushing por uso de glucocorticoides. Ahora, cuando hacemos evaluación del paciente con síndrome de Cushing, no vamos a ir así en este orden. Hay ciertas cosas que no las vamos a hacer, porque dependiendo de cosas que vamos a ir encontrando, ya sabemos que el paciente va a tener uso exógeno de glucocorticoides. Pero ya como tal, el algoritmo de cómo vamos haciendo diagnóstico de síndrome de Cushing y cómo vamos a ver la etiología, esto va a estar al final, después de ver estudio de laboratorio, de cómo van a estar cada uno de los pacientes con las distintas causas de síndrome de Cushing, porque así va a quedar claro. Entonces, aunque no todas estas pruebas las hacemos en este caso en el paciente que viene con síndrome de Cushing por uso de glucocorticoides exógenos, tenemos que saber cómo van a estar las pruebas para poder integrar el algoritmo. Entonces, tenemos un paciente que tiene síndrome de Cushing por uso de glucocorticoides. Esto es, al paciente le estamos dando, ya sea porque tiene, por ejemplo, una enfermedad autoinmune y está tomando glucocorticoides. Esto va a hacer que la concentración de cortisol esté aumentada porque es un glucocorticoide. Entonces, paso 1, el cortisol va a estar elevado. Y eso nos hace sospechar que el paciente va a tener síndrome de Cushing. Entonces, cortisol elevado, aquí cortisol elevado. Si hacemos orina de 24 horas y medimos el cortisol va a estar elevado. Si medimos la concentración de cortisol en la saliva durante la noche, el cortisol va a estar elevado. Ahora, ¿cómo va a estar la ACTH y la hormona liberadora de la corticotropina? Entonces, para esto rápidamente repasamos el eje hipotálamo, hipófisis, glándula. Esto es, aquí está el hipotálamo, aquí está la pituitaria, así. Aquí están los riñones y aquí están las glándulas suprarrenales. Entonces, lo normal es, paso 1, el hipotálamo produce la hormona liberadora de la corticotropina. Y la hormona liberadora de la corticotropina estimula a la pituitaria anterior a que produzca la ACTH. Entonces aquí tenemos receptores para la hormona liberadora de la corticotropina y eso hace que la pituitaria produzca la ACTH. Paso 3. La ACTH hace que la corteza de las glándulas suprarrenales produzcan cortisol. Entonces, este es lo normal, este es el eje hipotálamo, hipófisis, glándula. Ahora, si es un paciente que porque tiene uso exógeno de glucocorticoides tiene aumento de cortisol, ¿cómo va a estar la ACTH y la hormona liberadora de la corticotropina? Esto es, si finalmente el hacer una estimulación a que se produzca la hormona liberadora de la corticotropina hace que se produzca la ACTH y esto hace que se produzca cortisol, si este es un paciente que viene con aumento de cortisol porque le estamos dando de forma exógena glucocorticoides, entonces, ¿qué va a hacer el paciente? Producir más hormona liberadora de la corticotropina y que se produzca más ACTH y tener más cortisol, o vamos a tener una disminución de la hormona liberadora de corticotropina, una disminución de la ACTH y entonces el paciente va a tener disminución de la producción de cortisol aunque nosotros le estemos dando cortisol. Es esto lo que va a pasar. Es un paciente que tiene aumento de cortisol y entonces ¿qué pasa? La hormona liberadora de la corticotropina disminuye. Si disminuye la hormona liberadora de la corticotropina, disminuye la ACTH. Y si disminuye la ACTH, no vamos a tener estimulación a que se produzca cortisol, pero el paciente va a tener altos niveles de cortisol porque el paciente se lo está poniendo de forma exógena. Entonces, cortisol va a estar elevado. La ACTH y la hormona liberadora de la corticotropina van a estar disminuidas. Por la retroalimentación negativa. Mucho cortisol, aunque es porque el paciente se lo está poniendo, pero mucho cortisol inactiva al eje. Entonces, seguimos, ya vimos esto. Ahora, supresión de ACTH con 1 miligramo de dexametasona. Ya en el video anterior vimos cuál es la respuesta normal de un paciente que le hacemos supresión de ACTH con 1 miligramo de dexametasona. Ahora vamos a ver en este paciente. Entonces, primero pongo lo normal. En el video anterior dijimos, lo normal es que cuando a un paciente le hacemos supresión o prueba de supresión de ACTH con 1 miligramo de dexametasona, al paciente le damos dexametasona y luego checamos cómo está la concentración de cortisol. Y dijimos, la respuesta normal es que la concentración de cortisol va a disminuir. Eso fue lo que vimos en el video anterior. Entonces aquí, este paciente le vamos a medir la concentración de cortisol, que ya vimos que va a estar aumentada. La concentración de cortisol va a estar aumentada.
Luego le vamos a dar 1 miligramo de dexametasona. Y queremos ver si esto suprime el eje. Supresión quiere decir que el cortisol va a disminuir después de que le dimos 1 miligramo de dexametasona. Entonces, este paciente no va a tener supresión, porque aunque es un paciente que ya tiene inhibida la liberación de la hormona liberadora de la corticotropina y ya tiene inhibida la ACTH, de todos modos el paciente se está poniendo glucocorticoides y entonces el cortisol está alto. Entonces, cuando damos 1 miligramo de dexametasona, ya de por sí la hormona liberadora de la corticotropina y la ACTH estaban disminuidas. Entonces, aunque demos más glucocorticoides, aunque al paciente le demos dexametasona, de todos modos ya estaban inhibidas estas hormonas. Entonces, estas hormonas van a seguir inhibidas. Y el paciente va a seguir produciendo cortisol porque el paciente se sigue poniendo cortisol. O puede ser que en el momento no se lo ponga, pero la duración del cortisol dura mucho. Entonces, aquí un paciente normal, después de que le damos 1 miligramo de dexametasona, la concentración de cortisol disminuye. Y eso se llama supresión. Eso se llama que el paciente sí hizo supresión de ACTH. Aquí no, aquí el paciente, aunque ya viene con la ACTH suprimida y la hormona liberadora de la corticotropina suprimida, la concentración de cortisol no va a disminuir después de darle 1 miligramo de dexametasona, porque el paciente se sigue poniendo los glucocorticoides. Entonces supresión de 1 miligramo de dexametasona va a estar anormal, o dicho de otra manera, no hay supresión. No hay supresión quiere decir que los niveles de cortisol van a seguir elevados después de que le damos 1 miligramo de dexametasona. Ahora, ¿qué pasa si en lugar de darle 1 miligramo, que es dosis baja, le damos dosis altas? Dosis altas son 8 miligramos. Entonces aquí va a pasar lo mismo. Un paciente que le damos dosis altas de dexametasona y luego le medimos la concentración de cortisol, el cortisol va a disminuir comparado con antes de que le diéramos dexametasona. Esa es la respuesta normal. Ahora, este paciente es un paciente que se está poniendo glucocorticoides. Ya vimos que la ACTH y la hormona liberadora de la corticotropina están inactivadas. Y aunque al paciente le demos muchísima dosis de dexametasona, de todos modos, estas hormonas ya estaban inactivadas. Entonces, no se van a inactivar más. Ya en videos anteriores vimos si el paciente tiene un aumento de glucocorticoides. Como es este paciente, ya vimos que estas hormonas están inactivadas y si le damos más glucocorticoides, pues más se van a inactivar esas hormonas, pero la concentración de cortisol va a seguir estando aumentada. Porque el paciente se sigue poniendo glucocorticoides. Entonces, si medimos la concentración de cortisol después de darle 8 miligramos de dexametasona, el cortisol va a seguir aumentado. Entonces, esta va a ser una respuesta normal. Dicho de otra manera, no vamos a tener supresión. Estudios de imagen. Esto es, si la razón por la cual el paciente tiene síndrome de Cushing es porque le estamos dando glucocorticoides, no vamos a encontrar un adenoma en la pituitaria, no vamos a encontrar un adenoma en el hipotálamo, no vamos a encontrar un carcinoma en la tiroides o un carcinoma de las glándulas suprarrenales o un tumor carcinoide en el pulmón o en la tiroides. Entonces, sí puede pasar que un paciente tenga síndrome de Cushing porque tiene un cáncer y aparte porque le estamos dando glucocorticoides, pero como regla general no vamos a pensar que el paciente tiene dos causas por las cuales tener síndrome de Cushing. Entonces, si el paciente nada más está consumiendo los glucocorticoides y por eso tiene síndrome de Cushing, estudios de imagen van a ser negativos. No vamos a encontrar ni un tumor en la pituitaria, ni un tumor en el hipotálamo, ni un tumor en el pulmón, ni en la tiroides, ni en la corteza de las glándulas suprarrenales. En los pacientes que vienen con síndrome de Cushing por uso exógeno de glucocorticoides, es esto lo que vamos a encontrar: cortisol elevado en orina y en saliva, ACTH y hormona liberadora de corticotropina disminuida, supresión de ACTH con 1 miligramo de dexametasona o con 8 miligramos de dexametasona anormal y estudios de imagen negativos. Nos vemos en el siguiente video, futuros médicos, científicos, ingenieros.